buenas tardes. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría Académica y la Dirección de Innovación Educativa, les da la más cordial bienvenida al webinar taller Transformación Educativa con IA, Estrategias para Construir Cultura de Paz. A nombre del rector de nuestra máxima casa de estudios, el doctor en medicina Santos Guzmán López, así como del doctor Jaime Castillo Elizondo, secretario académico de la UANL, saludamos a quienes nos acompañan en esta tarde. Docentes de los diferentes niveles académicos, alumnos, administrativos, directivos. Bienvenidos sean todos ustedes. La Dirección de Innovación Educativa, en el marco de la tercera jornada de innovación educativa y como parte del proyecto Innova Talks, impulsa este espacio formativo con el propósito de abrir un diálogo académico sobre el papel de la innovación y la inteligencia artificial en la transformación de la práctica docente. Este webinar busca compartir con la comunidad universitaria y el público interesado tendencias, estrategias y experiencias que integran la inteligencia artificial como herramienta pedagógica para fortalecer los procesos formativos y contribuir a la construcción de una cultura de paz en la educación media y superior. Para iniciar este evento, le cedo la palabra al doctor José Armando Peña Moreno, director de Innovación Educativa de la Universidad Autónoma de Nuevo León, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este webinar taller denominado Transformación Educativa con Inteligencia Artificial, Estrategias para Construir Cultura de Paz. Este webinar se encuentra en el marco de la tercera jornada de innovación educativa y un proyecto que estamos arrancando actualmente que lo denominamos Innova Talk. Antes de iniciar, me permito transmitirles un afectuoso saludo de nuestro rector, el doctor de Medicina Santos Guzmán López, y de nuestro secretario académico, el doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, quienes reconocen el compromiso de nuestra comunidad universitaria con la innovación educativa y la mejora continua de los docentes. La Universidad Autónoma de Nuevo León entendemos que la innovación educativa es un proceso permanente que nos permite responder a los desafíos de nuestro tiempo. Hoy, uno de esos retos es comprender e integrar de manera responsable el potencial de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Más allá de su dimensión tecnológica, la IA también nos invita a reflexionar sobre el papel que tenemos como docentes en la formación de ciudadanos críticos, éticos y comprometidos con su entorno. En ese sentido, promover una cultura de paz en los espacios educativos implica fomentar el respeto, el diálogo, la colaboración y el pensamiento crítico en nuestras prácticas pedagógicas. Agradecemos profundamente la participación de la doctora Lilian Borges, quien hoy comparte con nosotros su experiencia y conocimiento en este tema tan relevante. Asimismo, agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa que nos acompañan. Estoy seguro de que este espacio será muy enriquecedor para seguir fortaleciendo nuestra práctica docente y continuar impulsando la innovación educativa en nuestra universidad. Sean todos y todas bienvenidos. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Armando Peña Moreno por sus palabras de bienvenida. Y para continuar con este evento, me permitiré leer la semblanza de nuestra invitada. La doctora Lilian Borges es doctora en Ingeniería de Manufactura y Gestión de Operaciones por la Universidad de Nottingham en el Reino Unido y realizó un postdoctorado en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul en Brasil. Es licenciada en Administración con especialización en Comercio Exterior y cuenta con estudios de posgrado en Gestión Económica y Financiera Empresarial, así como una maestría en Ingeniería de Producción y Sistemas por la Pontificia Universidad Católica de Paraná. Su trayectoria profesional integra experiencia académica y corporativa, habiendo colaborado en empresas multinacionales como Philip Morris y en compañías tecnológicas brasileñas como Bematec, lo que le ha permitido desarrollar una sólida perspectiva en gestión estratégica, innovación tecnológica y transformación digital. Actualmente se desempeña como profesora titular en el Centro Universitario para el Desarrollo del Alto Valle de Itajá, UNIDAD, en Brasil, donde coordina proyectos de investigación, innovación y transferencia tecnológica. En los últimos años ha orientado su trabajo al análisis de la inteligencia artificial y su impacto en la transformación digital, la autonomía universitaria y las políticas tecnológicas, especialmente en el contexto
contexto de América Latina. Bienvenida, doctora Borges. Agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. Y antes de cederle la palabra a nuestra invitada, me permito compartir con ustedes la dinámica de trabajo de este webinar. Este evento se desarrollará en 2 momentos. En una primera etapa contaremos con la exposición de nuestra experta invitada, quien compartirá los fundamentos conceptuales y estratégicos del tema. En una segunda etapa trabajaremos en actividades guiadas, con el propósito de trasladar toda esta reflexión teórica a nuestra práctica docente. Ahora sí, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Borges. Bienvenida, doctora. Adelante. Muchas gracias a todos. Buenas tardes para ustedes, buenas noches para mí en Brasil y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Entonces, les comparto mi presentación porque tenemos mucho que trabajar, entonces vamos a empezar. Tenemos una primera parte con una parte más teórica y después entonces pasaremos a los ejercicios. Lo que les voy a presentar es algo que estamos trabajando en nuestra universidad, o sea, tenemos experiencia práctica con lo que les estoy hablando. Entonces empezamos hablando de los conceptos fundamentales de la IA. Empezamos en el 1956, cuando Simon y Newell desarrollaron a la simulación de procesos cognitivos con el programa Logic Theorist. Ahí empezamos a intentar tener los pensamientos del ser humano de una forma en una máquina para tener la resolución de problemas. En el 97 tenemos la victoria de Deep Blue, la compu, sobre Kasparov, o sea, la máquina entonces ganó del campeón de ajedrez. Entonces pasamos a las decisiones complejas. Después del 2012 tuvimos la revolución del deep learning, o sea, el aprendizaje profundo, con el avance de redes neurales. O sea, estamos avanzando cada vez más en poner los pensamientos humanos de forma que tengamos una manera de hacerlos de forma automática. Y 2022, el lanzamiento de la OpenAI, el más famoso ChatGPT, que utilizamos, pero tenemos otros, Gemini, Gemma, tenemos varios en el mercado hoy. Entonces, es la evolución hasta la IA generativa, que es lo que tenemos. Es importante para clarificar a ustedes que tenemos 2 tipos que son los predominantes de inteligencia artificial. Entonces, la generativa, y yo hice un cuadro demostrativo con las 2 para que tengan, con la inteligencia artificial, y la IA predictiva. Entonces, tenemos diferencias entre la definición, una genera contenido nuevo y la otra analiza datos para predecir resultados que están por venir. Una tiene por objetivo generar los contenidos, la otra predecir riesgos, tendencias, cómo se va, escenarios. Una tiene por resultados textos, imágenes, diseños. La otra, probabilidades, predicciones, tablas. Una tiene como tecnología fundamental los modelos LLM y otra trabaja con el aprendizaje de máquina y análisis de datos. Una trabaja con datos de entrada, los prompts del usuario, y ahí vamos a tener un adicional, un tip adicional que les voy a dar de cómo hacer prompts de una forma eficiente para que puedan pasar a sus estudiantes que van a utilizar la inteligencia artificial y también a los estudiantes que están ahí. Y otra trabaja con datos históricos. Una, tenemos ejemplos de IA generativa, los chatbots, las respuestas automáticas que tenemos, creación de contenido, y otra con diagnóstico, pronóstico clínico, por ejemplo. Entonces, una crea contenido nuevo y la otra anticipa eventos futuros. Y juntas producen conocimiento y apoyan decisiones en el mundo
en que estamos. La inteligencia artificial en la educación empezó cuando empezó la preocupación por la inteligencia artificial, cuando intentamos hacer los procesos que son cognitivos en vida real por computador o por máquina. Y las herramientas que tenemos varias en el mercado, pueden ser aplicadas en la educación, sobre todo superior, para mejorar la eficiencia, otorgar autonomía a los estudiantes y a un aprendizaje adaptativo según el contexto y según la persona, el individuo. Tenemos algunos ejemplos que les traigo y después ustedes van a tener esta presentación que les voy a dejar y tienen los enlaces, o sea, ligas para que puedan ver, practicar, utilizarlos, ¿ok? Para después. Entonces, tenemos muchos aspectos positivos en la aplicación de inteligencia artificial, como la preparación para exámenes. Entonces, podemos crear flashcards, tarjetas para desarrollar nuestra memoria a largo plazo, para recuperación de información. Tenemos varios en el mercado, Quizlet, Kahoot, Quizzes, que hoy se nombra Wayground, cambió de nombre. Aprendizaje de nuevos temas. 85 es excelente para eso, que tiene resúmenes con conceptos clave de informaciones para nuevos contenidos. Y todos los que les estoy enseñando pueden ser utilizados tanto por estudiantes como por docentes. O sea, para todos los públicos, para aprendizaje y hasta en compañías y empresas. También hay como aspectos positivos la mejora de habilidades lingüísticas. Por ejemplo, ustedes deben conocer Duolingo, Babbel, que son para la pronunciación, para nuevas lenguas y todo eso. Y hay una retroalimentación en tiempo real porque utilizan la IA. También creación de guías de estudio, también para docentes, con materiales como Kahoot, que es excelente para eso, para diseñar materiales específicos conforme los objetivos que tenemos para cada clase. Entonces, hacemos actividades interactivas y se hacen más dinámicas con la utilización de Kahoot, por ejemplo, o Notion AI también, que organiza notas, genera guías personalizadas para mis estudios, mis objetivos. Entonces, son muy interesantes para la aplicación en el aula. También para gestión del tiempo y organización, incluso para empresas, para planificar horarios. Hoy es muy importante, sobre todo por el Internet, por todos los intereses que tenemos, que no están en la academia, por ejemplo, para aplicar técnicas de productividad. Y Todoist es un ejemplo que hace gestión de tareas. Entonces, muchas personas lo pueden utilizar para organizar su día, su mes, su año. También asistencia en redacción académica. Y son muy importantes estas herramientas son muy útiles, sobre todo hoy porque vemos que el vocabulario de los estudiantes, de las personas, va disminuyendo. Entonces, la asistencia para redacción nos ayuda a mantener nuestro vocabulario, mejorar la calidad de los textos también, corregir errores gramaticales y mantener la originalidad, porque si no, hoy nosotros tenemos también los sniffers para la inteligencia artificial. Entonces, es muy importante que tengamos en mente que escribir, la lógica de escribir aún es muy, muy importante, sobre todo para las actividades que hacemos el día a día. Y tenemos algunos ejemplos ahí. También como aspectos positivos, algunas IA, y esta es muy, muy buena, Abtica,
que podemos gamear, o sea, poner nuestras tareas como en un juego para disminuir la apatía, para organizarnos y todos tienen en el final una recompensa. Entonces hay como acompañar el progreso con notificaciones que nos van a motivar a que sigamos en nuestro objetivo. Son muy importantes, sobre todo en la universidad, cuando tenemos los distintos grados y años. Y es una aplicación muy fácil, son instintivas, casi todas, entonces es muy fácil aprender a utilizarlas. Ahí tenemos muchos aspectos positivos y que van a contribuir para las necesidades de información, interacción y hasta entretenimiento de los estudiantes. Entonces, la autorregulación del aprendizaje se hace más fácilmente con las herramientas de IA. Y lo tenemos aplicaciones en Brasil que lo comprueban. Y otras aplicaciones que tenemos más conocidas en la academia incluso, como ChatGPT, que es el prompt que les voy a enseñar después, como un adicional, que actúa a veces como un tutor virtual, respondiendo preguntas, haciendo preguntas con determinado contenido y explicando conceptos conforme se va estudiando una temática, por ejemplo. También tenemos Socratic de Google, que ayuda a resolver dudas académicas con el reconocimiento de texto, imágenes, va a leer textos de imágenes que no se ve muy bien. Y hay un paso a paso para búsqueda de información. Eso es muy, muy importante. Hoy, no sé si ya lo intentaron, cuando hacemos una búsqueda por Google, nos presenta cómo hizo la búsqueda. Entonces, eso va a desarrollar en nosotros la capacidad de organizar la información y cómo buscar la información de una forma eficiente. Y a veces tenemos que corregir lo que ahí la IA va haciendo, porque nosotros y nunca nos van a superar los seres humanos en este sentido, porque nosotros tenemos una vivencia, reconocemos otros intereses por detrás de la información. Entonces, por eso es muy importante utilizar la IA, pero con el pensamiento crítico que tenemos nosotros. Y así podemos avanzar. Entonces, algunos ejemplos. Réplica, que es un asistente conversacional, entonces para interacción social, para comunicación, para el pensamiento reflexivo también. Canmigo, de la Khan Academy, que también es un tutor de IA. Sobre todo lo estamos aplicando para alumnos con dificultades o con discapacidades. Entonces, estamos trabajando con ellos, con los tutores. Y hay una retroalimentación inmediata. Eso para ellos es muy positivo, que también apoya la práctica autónoma para estudiar. Entonces, tiene un tutor que está disponible para sacar sus dudas, para interactuar con el estudiante. Y también Duolingo Max, por ejemplo, que ya va a crear conversaciones más complejas para el aprendizaje de idiomas, con situaciones reales para eso. No es solo de aprendizaje, es de como una vivencia antes de irnos a un país, por ejemplo. WooBot, que es también un chatbot de apoyo emocional para el bienestar durante el aprendizaje. Utilizamos por ejemplo, en la salud, para la escuela médica, lo utilizamos, es muy importante. Tiene un apoyo de nuestra clínica, pero también tiene el apoyo de una herramienta importante que se puede utilizar. Tenemos el Tutor AI,
que también genera planos de estudios personalizados, sobre todo con un horizonte de tiempo que tenemos y según el ritmo del estudiante. O sea, también contribuye para la autonomía educativa en este sentido. Y también tenemos que considerar, siempre hay dos lados, ¿verdad? Tenemos que considerar los aspectos negativos de la IA, porque tenemos herramientas muy importantes, pero el aspecto crítico y de control hay que tener en mente también. Entonces, en la educación superior plantease preocupaciones muy importantes y relevantes, como la privacidad de los datos, el sesgo al algoritmo, que sí existe, y les voy a presentar algunos ejemplos en la IA predictiva que ya pasaron, son de la vida real, que ya pasaron. La desigualdad en el acceso, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica y en países de África, y los impactos en la integridad académica también. Tenemos varias cuestiones, sobre todo el ChatGPT y todo eso, y tenemos que tener en cuenta la originalidad y todo eso. Entonces, la autonomía universitaria también se puede ver vulnerable si la IA no es controlada o desarrollada. Y les voy a pasar incluso un ejemplo de indicadores que tenemos. Es una propuesta que tenemos acá con el Ministerio de Educación para indicadores de la IA que esté en los instrumentos que tenemos de evaluación de la educación superior hoy. Tenemos entonces un control de ciertas grandes corporaciones sobre la IA y por un grupo muy reducido aún de expertos en la área. Entonces, si tenemos este proceso, podemos tener una concentración también del poder de decisión. Y así vamos a tener una reducción de la transparencia y la participación de la comunidad académica. O sea, todo lo contrario de lo que esperamos de la IA. Por eso les enseño esa concentración de la IA que hay en 5 empresas que tienen ahí el control de la IA. Y hay que tener en mente siempre cuáles son los intereses, los sesgos que hay por detrás de la IA. Es muy importante, vamos a avanzar muchísimo, sobre todo cuando tengamos aún más personas trabajando con la IA, pero hay que siempre tener en mente los que controlan la tecnología. Eso es muy, muy importante. Yo presento esas informaciones por eso, para que tengamos en mente cómo está la concentración. Entonces vemos ahí Amazon, que es el líder en empresas de IA, pero tenemos también otras que están y tienen el control. Por eso es muy importante que tengamos en mente los aspectos positivos y también los negativos. ¿Y cuál es el impacto en la autonomía de los estudiantes de la universidad? Si no tenemos la alfabetización en IA entre estudiantes, docentes, y por eso los felicito, porque tienen esta preocupación, por eso el webinar, tenemos que preocuparnos con el impacto y el agravamiento de este riesgo. Cuando la tecnología opera sin una comprensión amplia, vemos a nuestra autonomía institucional y como personas en peligro. O sea, tenemos una black box, una caja negra de los sistemas de IA y así no tenemos el control y también la rendición de cuentas y responsabilidades. Hoy, 78% de las empresas en el mundo utilizan la IA.
O sea, en algún momento todos nosotros vamos a interactuar o vamos a utilizar la IA en nuestro día a día. Por eso es tan importante. 90% están explorando el concepto de IA y tiene planes significativos en este sentido. India tiene la tasa más alta de adopción de la IA, más o menos 59% de las empresas. Y las grandes empresas tienen el doble de probabilidad de utilizar que las pequeñas, pero también es necesario para las pequeñas. Y tenemos ahí 50% más o menos de las personas que no reciben o reciben poca o ninguna capacitación para trabajar con la IA. Por eso es tan importante que la universidad y también las escuelas tengan en cuenta la IA y su rol, su importancia hoy en el impacto en el mundo corporativo y en el mundo. En términos de marco legal, la IA, la ley de IA entró en vigor en agosto de 2024 y algunos de los principios ya están aplicables desde principios de febrero de 2025. O sea, es muy reciente. Entonces, tenemos distintas responsabilidades. Por ejemplo, si una empresa produce IA o solo vende su utilización, para determinar su responsabilidad con lo que puede pasar, por ejemplo, con datos que se van por internet y todo esto. Y la definición que utilizamos hoy de IA, es importante que ustedes también sepan que no hay una definición explícita de la inteligencia artificial, sino se habla de modelos y sistemas de IA. Entonces se dice que es un sistema basado en máquinas diseñado para operar en distintos niveles de autonomía y que puede sí mostrar adaptabilidad y hay objetivos explícitos e implícitos y que van a ser inferidos a partir de datos y van a generar decisiones o recomendaciones y también contenido, predicciones y todo esto. Físicos, en entornos físicos, contextos físicos o virtuales. Entonces, esas definiciones son muy, muy importantes más adelante para nosotros. Y como estamos hablando de la IA en el concepto de construcción de paz, es importante también, y nosotros hay distintas escuelas para hablar de paz, pero nosotros en nuestro grupo, que tenemos el Foro de Universidades por la Paz, por ejemplo, y ustedes son miembros de este foro, la universidad, trabajamos con la paz positiva, que tal vez ya la conozcan, que nació en el 69 con el concepto de paz positiva por Johan Galtung, de Noruega. En 96, este concepto fue entonces explorado por UNESCO y hubo una expansión del concepto de cultura de paz, por eso, de la paz positiva. En 2000 se tornó como algo global y tuvimos el Año Internacional de la Cultura de la Paz. 2012 fue creado el Índice de Paz Positiva por el Institute for Economics and Peace y 2015 lo pusimos en la Agenda 2030 como el objetivo 16. O sea, las Naciones Unidas también están trabajando en un sentido global, la paz positiva, porque ya vamos a aplicar la IA en la construcción de la cultura de paz. Entonces, paz positiva se refiere a la presencia de condiciones, no es solo no violencia, y sí la presencia de condiciones sociales, económicas y políticas para una convivencia justa, equitativa y sostenible en una sociedad. Va más allá
de simplemente que no haya guerra o violencia. Mientras que la paz negativa significa solo la ausencia de conflicto directo. Entonces, la paz positiva tiene que ver con justicia social, con igualdad de oportunidades, con instituciones más fuertes y respeto a derechos humanos y cooperación entre personas y también comunidades. Vamos a trabajar esos dos conceptos. Yo, como conozco un poco de México, entonces busqué los marcos regulatorios de México específicamente para enseñarles. En México aún no existe, y por eso es importante considerar el impacto de la IA y también lo que hay de marco regulatorio, el control sobre la IA. No hay un marco regulatorio, pero hay propuestas, 58 incluso. Tengo los partidos y quién las propuso. Permaneciendo todas en estado pendiente, o sea, no hemos avanzado. No sé si actualmente, tal vez no sepa, pero si actualmente hay algo en definitivo. Pero cuando hice la búsqueda, sí estaba pendiente aún en el país. Además, y esa es la propuesta que estamos trabajando con el Ministerio de Educación de Brasil, añadir dimensiones para indicadores para la utilización de la IA en la educación superior y también en las escuelas. Estamos proponiendo en Brasil una dimensión llamada integración y uso responsable de la IA en la docencia y gestión académica. Y propusimos algunos indicadores como el apoyo al aprendizaje, o sea, cómo la IA contribuye al rendimiento estudiantil, con los contenidos, los seguimientos de progreso, tutorías, cómo se presentan. La calidad docente, o sea, el uso de la IA para mejorar los procesos educativos de enseñanza, planificación de clases, evaluación de competencias necesarias, actitudes, habilidades, y el currículo y contenido con incorporación de cuáles son las herramientas que se están utilizando de la IA y que respeten la coherencia del currículo y también que tengamos habilidades críticas que estén también en estos indicadores. También otros indicadores que son de nuestra sugerencia: a investigación y conocimiento, o sea, cómo la IA se está utilizando para investigación, análisis de datos, generación de conocimientos nuevos, gestión académica y administrativa, o sea, cómo está la aplicación para optimizar los procesos académicos, evaluaciones, administración de recursos también. Tenemos la parte de autonomía universitaria en los países, ética y transparencia. Entonces, ¿cómo está el nivel de formación de docentes y estudiantes? El uso responsable de la IA, mitigación de sesgos, porque sí hay, y les voy a presentar algunos ejemplos, y respeto a la privacidad también de los datos. Y por fin, el trabajo en equipo y colaboración, que es un indicador muy importante. Entonces, cómo la IA facilita la colaboración entre docentes, estudiantes, investigadores, sin reemplazar la interacción humana. Tenemos que tener eso en cuenta. Les presento y después también les voy a enviar una lista de referencias sobre el asunto. Les voy a mandar a la dirección de innovación para que los mande a ustedes. Me gusta mucho el artículo de Evelyn Doing Peace,
que habla muy bien de cómo se entiende la paz hoy, el concepto de paz positiva, y que tenemos ahí un gap en términos de, tenemos la paz positiva que está en la sociedad y tenemos el ser humano individual. Pero tenemos acá un espacio en el medio que es donde ocurren muchas de las interacciones entre personas, grupos e instituciones y que tienen que ver con el mundo físico y digital. Entonces, cuando hay un análisis de las redes sociales y los datos digitales, se identifican dinámicas de interacción que son muy, muy importantes para el aprendizaje y para la construcción de la paz. Y así se puede diseñar estrategias pedagógicas que sean muy específicas para lidiar con la resolución de conflictos cuando los tengamos. Y ahí les traigo un ejemplo de cómo es importante que consideremos también que tiene aspectos positivos la IA, pero también tiene aspectos negativos, sobre todo en la aplicación actual. Tenemos, como les dije, la IA generativa y la predictiva, que son los dos tipos que tenemos que están más conocidos hoy. La predictiva ya se está utilizando, sobre todo en los procesos legales, para el control social. Entonces, regulación de comportamiento, vigilancia. Algunos ejemplos son Predpol, Compass, que están en Estados Unidos, en España, en Dinamarca, y que pasaron de una herramienta preventiva a un instrumento de gobernanza algorítmica. Y eso es muy importante que consideremos. Para eso traigo el caso de Bernard Parker y Dylan Fugate, dos que se fueron a la cárcel y fueron evaluados para que fueran a la sociedad de nuevo. Fueron evaluados con el algoritmo de Compass en el condado de Broward, en Florida. Parker recibió una calificación de alto riesgo, 10, mientras que Fugate obtuvo una puntuación de bajo riesgo, 3. Sin embargo, el resultado real contradijo totalmente las predicciones. Parker no cometió ningún delito posterior, mientras que Fugate fue arrestado varias veces por posesión de drogas. Entonces ahí vemos cómo hay la posibilidad de sesgo racial, porque el algoritmo sobreestimó el riesgo de reincidencia en un acusado negro y lo subestimó en un acusado blanco. También falta de transparencia, porque no se explica cómo es el método de puntuación, solo tiene su resultado y es de un propietario. Entonces funciona como una caja negra, una black box, y impide revisión o cuestionamiento. Y también hay que siempre considerar que no se puede utilizar solo una herramienta de la IA. Hay una dependencia excesiva hoy de los algoritmos. Y las decisiones judiciales, sobre todo, trataron la puntuación como si fuera la verdad. Y sí, pasó ese error, aunque no coincidía con los resultados reales. Otro caso emblemático es de Portia Woodruff. Fue arrestada cuando tenía ese bebito que ven ustedes aún en su pancita. Como fue arrestada por error en Detroit, gracias a una herramienta de IA de reconocimiento facial, y la calificó como sospechosa de un robo de auto, pero después se vio que no era ella. Entonces, hay riesgos principales de la IA predictiva también. Sesgos algoritmos,
falta de transparencia, amenaza a derechos fundamentales, porque no tengo cómo cuestionar el resultado, y delegación excesiva y pérdida hasta del control humano. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta el rol de la IA hoy en la sociedad. Entonces, para que después tengamos nuestro ejercicio sobre la aplicación de IA, tenemos un primer paso: identificar el tipo de violencia o la necesidad de la intervención. Entonces, ¿por qué es importante saber cuál es el tipo de violencia o necesidad? Porque tenemos ahí un mejor diagnóstico. ¿Cuál es el contexto educativo y cómo se presenta el conflicto en el contexto? Ahí podemos planear intervenciones que sean más adecuadas, analizar los discursos, porque sí, las palabras tienen poder, y sobre todo el lenguaje que se utiliza, discriminatorio, de estereotipos o discursos de odio también. Prevención temprana, porque ya vemos los señales de riesgo y podemos actuar antes de la violencia. Y promoción de cultura de paz, porque podemos tener contenidos educativos que sí fomenten respeto, inclusión y resolución pacífica de conflictos. Entonces, primer paso: identificar el tipo de violencia o la necesidad que tengamos de una intervención de parte del docente o de quien sea. Para eso, les traigo algunas definiciones y ejemplos de los tipos de violencia. Lo puse contexto México, pero no es nada que no tengamos en Brasil, por ejemplo, y que no tenemos en otras partes. Entonces tenemos la violencia directa, que es aquel daño físico o psicológico de manera inmediata ejercido entre personas o grupos. Homicidios, secuestros, extorsión, por ejemplo. Violencia estructural, condiciones sociales, económicas, políticas que pueden limitar derechos y hasta oportunidades, como pobreza, falta de educación y salud o falta de acceso, corrupción institucional. También violencia cultural, o sea, creencias, valores, discursos que normalizan la violencia, como el machismo, discriminación a los pueblos indígenas. Violencia de género, basada en desigualdades entre hombres y mujeres, como los feminicidios, violencia doméstica, acoso, abuso sexual, que sabemos que existen. Violencia institucional, que son los abusos de poder o negligencia por parte de instituciones. Tenemos la brutalidad policial, corrupción en organismos gubernamentales. La violencia criminal, ejercida por organizaciones delictivas, como el narcotráfico, tráfico de personas. Y tenemos la violencia simbólica, que son formas de dominación a través del lenguaje y representaciones sociales, como la estigmatización de migrantes, hoy tenemos mucho, y discriminación racial o social. Entonces, cuando identificamos cuál es el tipo de violencia, ahí podemos planear más efectivamente las intervenciones y las estrategias que vamos a utilizar. Y en eso la IA nos va a ayudar. Después de eso, como próximos pasos, tenemos analizar el contexto y las causas. Y ahí vemos quiénes están involucrados en este conflicto o en este problema o en la intervención que se tenga. Y con la ayuda de la IA se puede, sí, analizar discursos, comportamientos o situaciones que expliquen por qué ocurre la violencia en la comunidad educativa, por ejemplo. Definir el objetivo educativo, o sea, la intervención, cuál es el objetivo. Y también
lo que se quiere cambiar, por ejemplo, reducir discriminación, promover igualdad de género, fortalecer la convivencia. Próximos pasos, seleccionar herramientas de IA que sean adecuadas. Para eso tenemos que conocerlas, es su rol, lo que hacen, sus resultados, y por eso les voy a pasar una lista de referencias que les pueden ser muy útiles para otras experiencias que no solamente las nuestras. Incluso en Estados Unidos se están haciendo con la fundación de Bill Gates en la escuela, con niños muy chiquitos, con la tutoría con IA, y utilizar herramientas como IA para análisis de texto, redes sociales, la IA generativa para crear materiales educativos para los objetivos específicos, simulaciones, chatbots para aprendizaje socioemocional, generando protocolos y generando charlas para los alumnos cuando tienen una cuestión para trabajar sus emociones. 5, diseñar actividades educativas para la paz, o sea, crear debates, contenidos, proyectos que nos ayuden a reflexionar sobre la violencia que se identificó o el conflicto. Y después, nunca podemos nos podemos olvidar de acompañar el proceso educativo, aplicar en el aula preferencialmente con nuestra facilitación y promover diálogo, empatía, pensamiento crítico, para también la utilización de la IA, a ver cómo se sienten los estudiantes cuando la utilizan. Siempre tenemos las encuestas después de cada actividad para que nos digan, ¿fue efectivo? ¿No fue? ¿Cómo se sintieron? Es importante también cuando tenemos la intervención. Y 7, siempre evaluar el impacto y ajustar. Una próxima vez podemos hacer de otra forma, con otras herramientas. Hay muchas. Podemos desarrollar una nuestra con una combinación de estrategias también. Entonces, analizar los resultados y mejorar las estrategias. No es solo una vez se hace y después termina. No, hay que seguir interpretando los resultados y proponiendo nuevas estrategias para que sean más efectivas o mejorar. La mejoría continua es muy, muy importante. Entonces, como conclusiones de la parte que tenemos más teórica sobre el asunto, uno de nuestra obligación, creo yo, como educadores que somos, es ampliar el acceso al conocimiento, personalizar los procesos de aprendizaje, porque cada vez más los alumnos aprenden de formas distintas, reducir brechas educativas que tengamos, sobre todo de condiciones sociales y económicas, y fomentar competencias importantes como el pensamiento crítico, colaboración y la empatía, porque lo que hacemos nosotros es enseñarlos a aprender para que después sí sigan trabajando sus conocimientos y nunca paramos de aprender. Vamos evolucionando por la vida y es importante que nuestros alumnos también, cuando sean profesionales, sepan que hay que seguir fomentando nuevas competencias, hay que seguir aprendiendo y desarrollando también nuestro aspecto personal, nuestras actitudes y todo eso, para que avancemos. Entonces, muy importante el acceso equitativo a la IA. Las universidades tienen el rol de promocionar y promover el acceso a herramientas de IA. La inclusión de IA en la educación debe considerar los recursos, infraestructura, formación de su personal,
O sea, tenemos lo que están haciendo ustedes. Tenemos que tener nuestros docentes, las personas que trabajan en la universidad, también que aprendan cómo utilizar las herramientas. La formación y alfabetización en IA es indispensable. La capacitación, hay que conocer a las herramientas que tenemos, las técnicas, estrategias, y incluir como una preocupación la ética, la privacidad, los sesgos algorítmicos, entender que sí existen y lo que tenemos que hacer es reducir lo máximo posible, pero sí siempre tendremos y tenemos que considerarlos, que no hay nadie perfecto acá y que sigamos evolucionando y también fortaleciendo nuestra autonomía universitaria, porque no tenemos decisiones cuando utilizamos sobre todo la IA en nuestros procesos administrativos, decisiones más informadas sobre cómo está la adopción tecnológica y cómo están nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Siempre traigo una frase de Andrew Ng, que es cofundador de Coursera, que ustedes deben conocer, una plataforma que me encanta porque es abierta y se puede aprender de donde sea en el mundo. Y es director del laboratorio de IA de la Universidad de Stanford, que dice, mucho se ha escrito sobre el potencial de la IA para reflejar lo mejor y lo peor de la humanidad. Pero como líderes, nos corresponde a todos asegurarnos de que estamos construyendo un mundo en el que cada individuo tenga su oportunidad, la oportunidad de prosperar. Eso es lo que queremos todos nosotros. Entonces, muchas gracias y pasaremos a nuestra práctica. Muchísimas gracias, doctora, por esta sólida fundamentación teórica que nos permite comprender a la IA no solo como una herramienta tecnológica, sino como todo este fenómeno educativo, social y ético.